Séptimo domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Nos colocamos en la presencia del que todo lo puede, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritus, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Sellamos nuestro pasado, presente y futuro. Sellamos a nuestros familiares, seres queridos, nuestras mascotas, nuestros bienes materiales y financieros, y los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir esta reflexión. Sangre de Cristo, protégenos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos el día de hoy en la séptima semana del tiempo ordinario, séptimo domingo, el tiempo ordinario. Tenemos una primera lectura tomada en el Antiguo Testamento del libro de Samuel. Tenemos una segunda lectura tomada de la primera carta a los Corintios y el Evangelio según Lucas capítulo 6, 27 al 38. Y pues es un texto bien interesante que te invito a que luego hagas una relectura y conforme a lo que vamos a compartir brevemente en esta reflexión, vayas haciendo el primer punto que quiero sugerirte, que lo he llamado examinarnos, porque el texto de hoy se presta de una manera bien espléndida, magnífica, maravillosa, para que cada uno vayamos haciendo una lectura y vayamos examinándonos en cuanto a cada uno de los puntos que el evangelista nos va presentando para la gloria de Dios. El segundo punto es buscar una forma de vida más noble y auténtica. Y el tercer punto es hacer crecer a otras personas que estén en comunión con Cristo Jesús. Entonces, examinarnos. Segundo, buscar una forma de vida más noble y auténtica. Y tercero, hacer crecer a otras personas que estén en comunión con Cristo Jesús. Y pues todo lo que se nos viene presentando hoy es bien interesante porque lo vemos con mucha facilidad, lo vemos comúnmente en la vida, por ejemplo en una familia, lo vemos en un contexto laboral, lo vemos en un contexto académico, escolar, lo vemos en un contexto de parroquias, de iglesia. Y voy a hacer un énfasis particular que me ha iluminado el Espíritu Santo sobre el perdón, porque justamente algunos de los aspectos que nos presenta el autor sagrado de alguna manera son efectos, consecuencias o causas de situaciones que vivimos, de algunas actitudes que asumimos y que tomamos. Y todo ello, pues como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en cuanto al perdón, por ejemplo, es un proceso que lo llamamos conversión. De manera que todo lo que se nos va a ir iluminando en este examen que vamos a hacer cada uno, pues obviamente tenemos que buscar qué estrategias, qué formas podemos nosotros utilizar, a qué podemos recurrir de una manera cristiano-católica para poder ir sobrellevando, solventando todo esto que vamos a ir compartiendo. Y también hay ciertas emociones como por ejemplo el rencor y la ira, que son bastante difíciles de superar y son las que más duran, a diferencia de por ejemplo la alegría, la risa. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, dice que amen a sus enemigos. Verdaderamente esto es bien difícil, ¿verdad? Nos cuesta mucho, a veces sabemos que vamos a llegar a un sitio y hay una persona con la que tal vez hemos tenido alguna situación en cualquier nivel, en cualquier rol, en cualquier estatus, y ya vamos incluso a veces predispuestos, bueno, porque ciertamente hay ciertas, vamos a decir, heridas o ciertas conductas, ciertos comportamientos, actitudes cristianas que debemos ir trabajando, debemos ir mejorando y subiendo en una escala, ¿verdad?, de superación personal, de crecimiento, que tiene que ver muchas veces también con la autoestima, la motivación y digamos, la conexión, el estado espiritual de tu alma
y la comunicación que tienes con Cristo Jesús. Bueno, eso es algo que vamos poco a poco escalando en ese proceso de conversión, de fe y de vida en Cristo Jesús. De manera que esto de amar a sus enemigos, pues no es nada fácil. Bendigan los que los maldigan. Bueno, esto es algo que lo vemos con mucha frecuencia. Sobre todo podríamos hacer una comparación con aquellas personas que están con la oscuridad, llámese hechiceros, brujos, santeros, paleros, ¿verdad? Nueva era incluso, es decir, todo esto que no tiene nada que ver con nuestra fe católica y que de alguna manera cuando se realizan ciertos ritos pues nos cuesta, ¿verdad? De manera que en ese momento pues es un momento de, aunque no, tal vez no te están maldiciendo directamente, sin embargo con esas obras, con esos ritos que están directamente conectados con la oscuridad, pues no están desatando bendiciones, ¿verdad? Sino maldiciones. Bueno, en ese caso también podríamos bendecir a esas personas, orar por esas personas. Luego nos dice que roguemos por los que nos maltratan, al que te golpean una mejilla, preséntale también la otra. Esto es bien interesante y llevémonos al plano de la familia. Escuchamos con mucha frecuencia, sobre todo cuando son varones, que si lo golpean un compañerito, bueno, el papá muchas veces, ¿verdad? O la mamá, o digamos el cabeza de familia le dice a ese niño que bueno, que al día siguiente le pegue más duro la próxima vez. Y bueno, sabemos que violencia con violencia no lleva a nada bueno. Llegar a ese punto, a ese equilibrio, esa sabiduría como papá y como mamá para poder enseñar al niño cómo debes hacer, qué puedes hacer para evitar esas situaciones de violencia. No es de colocar tampoco la otra mejilla y de, bueno, que vengan todos y me golpeen, no, sino que también nos invita a pedir esa sabiduría en el rol de padre, de madre o de pastor, por ejemplo, de un grupo, y cómo poder confrontar ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Entonces es bien interesante considerar esto. Si tienes hijos, si tienes nietos, ¿cuál es la orientación que tú le das? Con el bullying también, tener mucho cuidado en relación al bullying por todas las situaciones que se están generando, todas las consecuencias, efectos negativos. Y en gran parte esto tiene que ver con la formación en el hogar. Recordemos que es la primera comunidad, el hogar, primera comunidad donde se fomentan esos valores, esas raíces, esas tradiciones católicas a la luz de nuestra fe, de las tradiciones de la palabra de Dios. Luego más adelante nos dice el autor sagrado, da al que te pide. Esto es bien interesante, no se trata de dar y ya yo di, ya yo cumplí, como tengo mucha plata doy, no, sino dar realmente con amor y con desprendimiento, no lo que te sobra, no lo peor, sino realmente con desprendimiento, porque estás convencido y dentro de ti hay esa nobleza al corazón de que sabes que esa persona a la que le estás dando realmente lo necesita y tú le estás dando realmente con amor, porque realmente te preocupa la situación que tiene y quieres ver felicidad en esa persona. Entonces es muy diferente la manera como estás dando. Ojo con esto también. Luego nos dice el texto que trates a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Bueno, dice, traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? ¿Es verdad? Hay que tratar a las demás personas como a nosotros nos gusta que nos traten. Y pues ciertamente también es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que lleva su tiempo, sin embargo, bueno, vamos haciendo un camino y la oración con la palabra de Dios, la asistencia a la Santísima, a la misa, a la Sagrada Misa, los días domingos y los días de preceptos o de guardar, nos ayuda muchísimo en este proceso, amar a los demás como a nosotros nos gusta que nos amen a nosotros. Entonces, antes de hacer algo, pensar primero cómo lo vas a hacer y si la manera como lo vas a hacer realmente va a llegar a la otra persona sin hacerle daño, pensando que te lo van a hacer a ti también. Luego dice el texto más adelante, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa vendrá de lo alto, ¿no? Luego dicen, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Y en el versículo 37 dice, no juzguen y no serán juzgados.
Bueno, esto es bien importante, mantener la boca cerrada, evitar hacer comentarios, porque esto puede dañar muchísimo a las personas. Perdonen y serán perdonados. Y pues aquí sí me quiero detener un momentico, porque por ejemplo, se dice mucho que la falta de perdón impide la sanación, y es verdad. Y vemos, por ejemplo, en una situación de falta de perdón entre esposos, que tienen alguna disputa, entonces no, voy para el sillón, o yo voy para el otro cuarto. Bueno, esto es común, ¿verdad? O hermanos que tienen años que no se hablan y ya ni siquiera se acuerdan por qué, simplemente no se hablan. O algún hermano en la parroquia con el que tenía alguna situación, por ejemplo, o en el trabajo, un compañero de trabajo, o en una universidad, un colegio, igual pasa eso. Entonces hay que perdonar. Y esto es un proceso que realmente no es nada fácil. Y la falta de perdón enferma. Las personas se enferman de esa ira, ese rencor, se enferman del estómago, úlceras gástricas, se enferman de la columna, en fin, somatizan toda esa parte emocional y espiritual, la somatiza su cuerpo y comienzan a sufrir de enfermedad. Recordemos que lo que daña, según Mateo 15:11, es lo que sale de adentro. Entonces hay que evitar y pues pensar primero lo que vamos a decir antes de decirlo, para no hacer daño a una persona. Y para ir terminando, ¿cómo podemos hacer nosotros, sobre todo la parte del perdón y todo esto de amar a los enemigos, para buscar ese punto que te decía, ese punto de buscar una forma de vida más noble y auténtica? Bueno, una vez que te has examinado, ¿qué podemos hacer? Bueno, acudir a la confesión, reconocer el daño que has hecho, ser objetivo, ser honesto, deshacernos del resentimiento, creer en la otra, que la otra persona también es importante para Dios y para la vida, aprender a escuchar. El catecismo dice que el perdón no es propiamente fruto de la conversión, como te decía. Para perdonar requieres entonces humildad, requieres misericordia, tener siempre el corazón como el de Cristo. Recuerda lo que dice el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y bueno, vamos a darle a Cristo una vez más todo el poder, el honor y la gloria, quien como Dios, nadie como Dios. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Tú y yo, unidos al Señor. Que tengas una excelente semana. Recuerda hacer un examen completo, ve guiándote, te sugiero, por el texto del Evangelio. Vas anotando, vas tomando notas y haces un compromiso con Dios y le pidas a la Virgen María para que te conceda las virtudes, la humildad, la perseverancia, y que tengas un excelente domingo junto con tu familia. Comparte la palabra para que otras personas también se llenen del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, y reciban lo que sus almas necesitan. Vamos a entregar a la Virgen María a todas las personas, familiares, cercanos, amigos, conocidos, mascotas que estén enfermas, para que ellas intercedan ante nuestro Señor Jesucristo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Que Dios te bendiga.